Muy buenos días, querida comunidad parroquial. Buenos días, pueblo de Dios. Muy buenos días, familias de toda nuestra parroquia Cristo Salvador y habitantes de todo este municipio de Mexicano, de Zacamil. En esta mañana, hoy, quisiera dirigirme a ustedes en esta reflexión y quiero dividirla en dos partes. Una, podríamos decir, de hoy en adelante, puede ser que unas semanas, dedicando lo que es la voz de la Iglesia en su pueblo, en su comunidad parroquial, específicamente en nuestra parroquia Cristo Salvador y de toda nuestra arquidiócesis de San Salvador y la Vicaría Monseñor Chávez y González, pero también dentro también de esta sociedad salvadoreña. Pero podríamos llegar, como dice el Concilio Vaticano II, en la misión allende, fuera de nuestras fronteras patria, también a ustedes, hermanos del mundo, de América Latina y del Caribe, América Central. Quisiera hoy como compartir y comentar lo que el Papa Francisco nos ha dado una reflexión en este domingo tercero de Pascua. Y el Papa comenta y dice que hay que rezar por los que están tristes por esta crisis. Jesús está siempre al lado nuestro. Palabras que el Papa Francisco nos hace ver como el vicario de Cristo, obispo de Roma, sucesor de Pedro y pastor de toda la Iglesia universal. Él hace ver, hay que rezar por aquellos que están llenos de tristeza, porque están solos o sin trabajo, no saben cómo mantener a su familia debido a las consecuencias de la pandemia. Recuerda el Papa que dice el texto del Evangelio, que Jesús siempre camina a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros. En este tercer domingo de Pascua, en la reflexión que Él nos da, introduce este pensamiento a los que están afligidos por la tristeza en el tiempo de la pandemia. Rezamos por todos aquellos que sufren la tristeza porque están solos o porque no saben qué futuro nos espera o porque no pueden llevar adelante su familia, porque no tienen recursos económicos, porque no tienen trabajo. Tanta gente que sufre de tristeza. Recemos por ellos. Cada día nos exhorta el Papa Francisco.
Comentó este Evangelio de Lucas 24, verso 13-35, que relata el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Y como ellos reconocieron al Señor a partir del pan. El cristianismo, dice el Papa Francisco, es un encuentro con Jesús. El cristiano es aquel que se deja encontrar por el Señor. Nacimos con una semilla de inquietud, aún sin saberlo. Nuestros corazones tienen sed del encuentro con Dios. Lo buscan, muchas veces por caminos equivocados. Y Dios tiene sed de encontrarnos. En el Evangelio vemos que Jesús respeta nuestro camino, sigue nuestro tiempo, es el Señor de la paciencia. Camina a nuestro lado, escucha nuestras inquietudes, las conoce. A Jesús le gusta oír cómo hablamos todos nosotros. Nos acelera el paso, no acelera el paso, es su paciencia. Jesús va al ritmo de la persona más lenta. Jesús escucha, luego responde, explica hasta el punto necesario. Encontramos a Jesús a lo largo de nuestro camino, incluso en nuestros momentos más críticos, más oscuros. Nos acompaña porque quiere encontrarnos Jesús. Por eso decimos que el núcleo del cristianismo es el encuentro con Jesús de Nazaret. Algunas personas se encuentran con Jesús sin darse cuenta. La vida de la gracia comienza, queridos hermanos, cuando nos encontramos con Jesús vivo y resucitado. Que el Señor es la oración conclusiva, dice el Papa Francisco, nos dé la gracia de encontrarle y saber que camina con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Es nuestro compañero de peregrinación. Podríamos decir la vida sinodal. El Papa, según su transcripción nuestra, nos dice, muchas veces hemos oído que el cristianismo no es solo una doctrina, no es una forma de comportarse, no es una cultura. Sí, es todo eso, pero más importante, primero y principal, es un encuentro. Una persona es cristiana porque ha encontrado a Jesucristo, se ha dejado encontrar por Él. Este pasaje del Evangelio de Lucas de hoy nos habla de un encuentro, la forma de comprender bien cómo actúa el Señor, cómo es nuestra forma de actuar. Nacimos con una semilla de ansiedad. Dios lo quiso así. Inquietud por encontrar la plenitud. Inquietud por encontrar a Dios. Muchas veces, hermanos, incluso sin saber que tenemos esta inquietud. Nuestro corazón está inquieto. Nuestro corazón está sediento. Sed del encuentro con Dios. Lo busca. Muchas veces por caminos equivocados se pierde, luego vuelve, lo busca. Por la otra parte, Dios tiene sed de encuentro, hasta del punto que envió a su único Hijo Jesús al mundo.
a nuestro encuentro, a venir al encuentro de esta inquietud. Interroguémonos hoy, ¿cómo actúa Jesús? Por eso en este pasaje del Evangelio de San Lucas vemos bien que Él respeta nuestra propia situación, no se adelanta. Solo algunas veces con los tercos pensamos en el apóstol Pablo, no es así. Cuando lo tira del caballo, pero normalmente va despacio, respetando nuestro tiempo. Es el Señor de la paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con cada uno de nosotros, los humanos? El Señor camina a nuestro lado. Como hemos visto aquí en estos dos discípulos que nos dice el Evangelio de hoy, Él escucha nuestras inquietudes, Él las conoce y en cierto punto dice algo. Al Señor le gusta oír cómo hablamos para entendernos bien y dar la respuesta correcta a esa inquietud. El Señor no acelera el paso, siempre va a nuestro ritmo. Muchas veces lento, pero su paciencia es así. Hay una antigua regla de los peregrinos que dice que el verdadero peregrino debe ir al paso de la persona más lenta. Y Jesús es capaz de eso. Lo hace, no acelera, espera a que demos el primer paso. Y cuando llega el momento nos hace la pregunta, en este caso está claro, ¿de qué cosa vienen hablando? Se vuelve ignorante para hacernos hablar. Le gusta que hablemos, le gusta oír esto, le gusta que hablemos así. Es algo que hace para escucharnos y la respuesta nos hace hablar, como si hiciese el ignorante, pero como con mucho respeto. Luego responde y explica hasta el punto necesario. Aquí nos dice que ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó con todas las escrituras lo que se refería a él. Explica, aclara y confieso que tengo curiosidad por saber cómo explicó Jesús para hacer lo mismo. Fue una hermosa catequesis que dio a estos discípulos de Emaús. Y luego el mismo Jesús que nos acompañó, que se acercó a nosotros, simula ir más allá para ver la medida de nuestra inquietud. No, ven, quédate un poco con nosotros. Así es como se da el encuentro. Pero el encuentro no es solo el momento de partir el pan aquí, sino que es todo el camino. Nos encontramos con Jesús en la oscuridad de nuestra duda, incluso en la fea duda de nuestros pecados. Él está ahí para ayudarnos en nuestra inquietud. Él siempre está con nosotros. El Señor nos acompaña porque quiere encontrarnos. Por eso decimos que el núcleo del cristianismo es un encuentro, el encuentro con Jesús. ¿Por qué eres cristiano? Es la pregunta para nosotros, para cada uno. ¿Por qué eres cristiana?
Y mucha gente no sabe decirlo, no tiene una respuesta. Algunos por tradición, pero otros no saben decirlo porque se encontraron con Jesús, pero no se dieron cuenta de que era un encuentro con Jesús. Jesús siempre nos está buscando siempre. Y nosotros tenemos nuestras inquietudes. En el momento en que nuestra inquietud encuentra a Jesús, comienza la vida de la gracia, la vida de la plenitud, la vida del camino del cristiano. Que el Señor nos dé a todos esta gracia de encontrarnos con Jesús todos los días, de saber, de conocer precisamente que Él camina con nosotros en todos nuestros momentos, en nuestros compañeros de peregrinación. El Papa Francisco culmina esta exhortación con adoración y la bendición eucarística, invitando a hacer la comunión espiritual. Por eso, hermanos, culmina el Papa haciéndonos que hagamos o recitada la oración de ese encuentro y digamos todo: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como ya has venido. Te abrazo y todas las cosas se unen a ti. No dejes que nunca me separe de ti. Antes de salir, dice el Papa, dedicado al Espíritu Santo, se entonó aquella antífona mariana, Regina Coeli, que se canta durante el tiempo pascual. Al final el Papa pues ha dado esa bendición. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Hermanos, estas son las palabras de nuestro pastor y vicario de Cristo, sucesor de Pedro, que nos da esta exhortación del Evangelio de este día, domingo 3. Por eso decía al comienzo, vamos en esta semana a tener la voz de la iglesia, del pueblo de Dios. La segunda parte, queridos hermanos, vamos a tener una pequeña lección divina con la lectura del día. Estamos el día lunes 27 de abril de esta tercera semana de Pascua. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es
No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a cantar el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En esos llegaron otras barcas desde Tiberías al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en el Señor, le damos gracias al Padre por su palabra que alimenta nuestra fe en Cristo, resucitado por nuestra salvación. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan que perdura, el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Debemos preguntarnos esta interrogancia de esta palabra de Dios, de este Evangelio de San Juan. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? En el Evangelio hemos visto, queridos hermanos, en el capítulo 6 de estos versículos que hemos escuchado del 22 al 29. No olvidemos que es el discurso del sacramento de la Eucaristía que nos habla Juan en este Evangelio. Por eso hemos visto cómo la gente buscaba a Jesús. Al día siguiente de la multiplicación de los panes, nos ha dicho el texto. Pero Jesús les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial.
Dice Jesús, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Se quedan en el hecho, pero no llegan al mensaje. Es muy peligroso. Debemos nosotros tener muy claramente, como la samaritana que apetecía el agua del pozo, cuando Jesús le hablaba de otra agua. Con sus milagros Jesús quiere que las personas capten su persona, su figura, su forma de ser, su misterio, su misión, que crean en el que Dios ha enviado. Es admirable a lo largo del Evangelio de Juan ver cómo Jesús, a pesar de la cortedad de sus oyentes, los va conduciendo con paciencia hacia la verdadera fe. Él dice, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pastor. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayudará a creer en su afirmación. Yo soy el pan que da la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, la pedagogía, cómo Jesús y la paciencia fue conduciendo a la gente a la fe en Él, a partir de la apetencia meramente humana, el pan para saciar el hambre, el mesianismo humano y político que busca Pedro, el apóstol. También nosotros, como cristianos y cristianas, deberíamos ayudar a nuestro prójimo, al que tenemos al lado, a nuestros hermanos de la comunidad, a nuestras familias, a los jóvenes, a los niños, a los mayores, a llegar a captar cómo Jesús es la respuesta de nuestra vida, es la respuesta de Dios para todos nuestros deseos y valores. Hermano, buscar a Jesús resucitado, porque multiplica el pan humano. Es flojo, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida y verdad. Como la gente de Capernaum, andaban bastante desconcertados. Muchos de nosotros estamos pasando también eso, desconcertados, buscando y no encontrando respuesta al sentido de la vida. Hay buena voluntad en mucha gente, en muchas personas como nosotros. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe cristiana, por temor o por un sentido meramente de precepto o por intereses. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarlo a Él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestras palabras y nuestra manera de pensar y de obrar, los ayudamos y los evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús de Nazaret. Y del pan humano y caduco podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Nosotros los que celebramos con frecuencia la Eucaristía,
como una comunidad de fe, una comunidad de vida. Ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de ese Cristo Jesús, que es a la vez nuestro alimento y nuestro maestro de vida. Por eso nos dice: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida abundante. Debemos terminar reflexionando y interrogándonos hoy: ¿logramos descubrir en nuestra vida cuáles son las auténticas motivaciones que tenemos para seguir a Jesús? Oremos. Ayúdanos, Señor Jesús, a buscarte a ti, pan de vida, como el único alimento que permanece para la vida eterna. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la paz de Cristo resucitado, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya. Pasen buen día a todos, con alegría, con confianza, con esperanza. Estamos en el tiempo del Señor. Él ha resucitado y vive en nuestros corazones. Amén. Humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces.